México, jueves 26 de febrero de 2026. Los temas principales que trataremos hoy abarcan las nuevas regulaciones y estímulos económicos para el campo y la pesca, la intrincada red de distribución de recursos y bienes en los estados del país y el impacto de las normativas de comercio internacional y transparencia salarial en el servicio público. Bueno, vamos a desempacar esto porque hay una cantidad de información fascinante sobre cómo se mueve el engranaje del país hoy. Y digo esto porque, a simple vista, la regulación administrativa o estas interminables reglas de operación pueden parecer pura burocracia, o sea, un muro de papel diseñado para frustrar a cualquiera. Pero, si miramos más de cerca, este entramado legal es literalmente el sistema nervioso central del Estado. Es lo que dicta cómo operan los sectores primarios, cómo se produce la comida que llega a la mesa y cómo se ejerce un control milimétrico sobre la tierra y el mar. Es una coreografía invisible, a veces asfixiante, pero que mantiene al país en pie. Lo fascinante aquí es que las decisiones que desde afuera podrían parecer eventos administrativos aislados están de hecho intrínsecamente conectadas. Si tomamos, por ejemplo, el anuncio de un subsidio a la gasolina o la emisión de un permiso hiperespecífico para pescar, no estamos hablando de simple papeleo. Estamos hablando de piezas fundamentales en una estrategia mucho más grande para el desarrollo rural integral y la estabilidad de toda la economía nacional. Cada regla, cada formulario interminable y cada restricción actúa como una palanca que el Estado mueve. A veces con éxito y a veces con torpeza, claro, pero siempre buscando equilibrar la balanza entre la producción, la sustentabilidad ecológica y el orden social. Claro. O sea, no es solo llenar una forma, es el Estado tratando de dirigir el rumbo. Pero, a ver, pongamos los pies en la tierra. Para quienes nos escuchan, imaginar a un agricultor sembrando o a un pescador lanzando sus redes suena a una imagen idílica, casi romántica. Totalmente. La realidad es que detrás de esa escena hay un microscopio gubernamental gigantesco que dicta cada movimiento. Tomemos como punto de partida las reglas de operación del programa Sembrando Vida para este ejercicio fiscal 2026. Emitidas por la Secretaría de Bienestar, uno pensaría que es simplemente un manual sobre cómo plantar árboles frutales o maderables y ya está, ¿no? Y ese es el error más común. Para entender la verdadera dimensión de este tipo de programas, es indispensable conectarlos con el artículo 27 constitucional. A ver, explícanos esa conexión. Pues no es solo un proyecto de reforestación. El artículo 27 es, digamos, la columna vertebral de la propiedad de la tierra y los recursos en México, y le impone al Estado la obligación de promover condiciones para el desarrollo rural integral. Entonces, un programa como Sembrando Vida es una intervención estatal profunda. Su objetivo real es generar empleo directo, fijar a la población campesina en sus lugares de origen para evitar la migración forzada y detonar la actividad agropecuaria. Claro, mantener a la gente en su tierra. Exacto. Es el Estado diciendo, necesitamos que el campo siga vivo, porque si el campo se vacía, la crisis urbana y alimentaria sería inmanejable. Es una visión de contención social, no nada más de sembrar arbolitos. Suena muy noble en la Constitución, desde luego. Pero la intervención del Estado tiene que ir acompañada de dinero real para que funcione. Y ahí es donde tocamos el bolsillo de los productores, que es donde verdaderamente se siente el peso o el alivio de las políticas públicas. La Secretaría de Hacienda acaba de anunciar los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel, específicamente para los sectores pesquero y agropecuario para este mes de marzo de 2026. Y para ponerlo en perspectiva, el precio del combustible es el latido del corazón para la rentabilidad de estas actividades. Si el diésel sube desproporcionadamente, encender el motor de un tractor o zarpar en un barco camaronero se vuelve económicamente inviable de la noche a la mañana. Es un salvavidas, sin lugar a duda. Es un mecanismo de estabilización que evita que el precio final de los alimentos se dispare en los supermercados, algo que nos afecta a absolutamente todos. Pero fíjate que el apoyo del Estado nunca, jamás, viene sin condiciones. Y cuando miramos hacia el mar, la regulación y el nivel de vigilancia alcanzan proporciones verdaderamente asombrosas. Sí. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, tiene un marco normativo que prácticamente elimina cualquier margen para la improvisación. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el nivel de escrutinio parece sacado de una película de espionaje, pero aplicado a mojarras y camarones. Para empezar, si un acuicultor quiere introducir una especie que no es nativa en aguas nacionales, no puede simplemente llenar una solicitud básica y esperar el sello.
Se le exige un estudio técnico y bibliográfico exhaustivo sobre la biología y los hábitos de la especie. Es brutal el nivel de detalle que piden. Básicamente, el gobierno exige predecir el futuro ecológico. Quieren saber, si este pez se escapa de la granja, va a devorar a las especies locales, va a alterar el ecosistema. Y lo mismo pasa con las embarcaciones extranjeras. Si un barco de otro país quiere descargar sus productos comerciales en puertos mexicanos, tiene que pasar por un formulario aduanal y pesquero, el formato FF con APESCA 012, que es tan detallado que rastrea hasta el último kilo de captura, exigiendo conocer la procedencia exacta y el destino final en el mercado. Nada entra sin ser radiografiado administrativamente. Y esa obsesión por el detalle se extiende a los beneficios que mencionábamos hace un momento. Hablamos del diésel, pero también existe la cuota energética de electricidad para instalaciones acuícolas, como los laboratorios de larvas o las granjas de engorda. Ajá. Y Estado te da electricidad subsidiada, sí, pero bajo reglas de hierro. Está estrictamente prohibido comercializar o desviar esa energía a terceros. Si tienes una granja, no puedes pasarle un cable al vecino para ayudarle. Te cortan el subsidio de inmediato. De inmediato. Además, para mantener el beneficio, los productores están obligados a implementar programas de mantenimiento comprobables para hacer eficiente el consumo. El mensaje es clarísimo, hay subsidio, pero a cambio se exige modernización y cero desperdicio. Ahora bien, si hablamos de vigilancia pura y dura, tenemos que hablar del Sistema de Monitoreo Satelital, el VMS. Para las embarcaciones pesqueras de cierto calado, traer este equipo transceptor a bordo es absolutamente obligatorio. Y la regla no tiene matices. El equipo tiene que estar energizado y emitiendo señal las 24 horas del día. Sin excepción. Redes o si llevan 2 semanas tranquilamente atracados en el puerto. El satélite tiene que saber sus coordenadas exactas en todo momento. Pero, pregunto yo, ¿no es esto un nivel de microgestión asfixiante? Imaginemos a un pescador que tiene que preocuparse de que la batería del GPS no se apague mientras está amarrado en el muelle, todo bajo amenaza de perder su permiso. Claro, desde la perspectiva del individuo, por supuesto que puede sentirse invasivo y hasta costoso. Pero si conectamos esto con el panorama general, la justificación del Estado es de peso completo. No se trata solo de saber dónde están para cobrarles impuestos o contar cuántos peces sacan. Es una herramienta multifacética de soberanía nacional. Estamos hablando de seguridad marítima integral, de poder reaccionar a tiempo si hay un naufragio. También es la única forma real de rastrear si las flotas están invadiendo zonas de refugio de especies marinas en peligro de extinción. Esto para evitar capturas incidentales. Y en un nivel geopolítico es el control absoluto del mar territorial, es la presencia del Estado mexicano extendiéndose kilómetros océano adentro, asegurando que los recursos del país se extraigan bajo la ley. Y para cerrar este ciclo de control y extracción en el mar, hay un detalle financiero que llama mucho la atención. Incluso cuando la pesca tiene fines puramente científicos o cuando se trata de ciertas prórrogas comerciales, hay un costo. Se exige el pago de derechos equivalentes al 5% del producto de la venta. Pero ese dinero no va a una bolsa negra o a gasto corriente. Está etiquetado específicamente para financiar investigaciones pesqueras y experimentar con nuevos métodos y equipos. Es decir, la propia industria extractiva está obligada a financiar la ciencia que, idealmente, garantizará que sigan existiendo peces en el futuro. Es un diseño regulatorio muy inteligente, obligando a esta retroalimentación del sistema. Ahora, si pasamos del control físico del territorio y la producción primaria a cómo el Estado maneja sus propios engranajes internos, entramos a lo que bien podríamos llamar el tablero de ajedrez financiero y de salud de la República. La distribución de los recursos federales hacia los estados y municipios es por mucho uno de los procesos más tensos, complejos y determinantes para la gobernabilidad diaria del país. Básicamente, es la plomería del dinero nacional. La Secretaría de Hacienda detalla con precisión quirúrgica cómo se calcula y reparte esta riqueza. En los reportes más recientes, vemos los procedimientos de cálculo para las participaciones federales del mes de enero de 2026 y los ajustes del Fondo de Fiscalización del cuarto trimestre de cierre de 2025. Así es. Pero hay un dato en estas fórmulas que parece un error de la matriz o al menos una anomalía histórica fascinante.
En pleno 2026, los cálculos para el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal todavía incluyen un factor llamado resarcimiento histórico del 80% de la recaudación de las bases especiales de tributación de 1989. A ver, pausa aquí. ¿Qué son esas famosas BETs de 1989? ¿Y por qué un acuerdo de hace casi 40 años sigue moviendo millones de pesos hoy? Es un excelente ejemplo de cómo la memoria financiera del Estado es larguísima. Allá por los años 80, las bases especiales de tributación, las BET, eran unos regímenes simplificados. Servían para que ciertos sectores de la economía, principalmente el agrícola, el ganadero o el del transporte, pudieran pagar impuestos de manera mucho más fácil, con cuotas fijas. Porque auditar a un agricultor pequeño en los 80 era imposible. Exactamente. Fiscalizarlos a detalle en esa época era casi imposible. Cuando el sistema fiscal se modernizó y estos regímenes especiales se eliminaron o se transformaron, los estados que más recaudaban con esas bases perdieron una fuente de ingresos importante. Para convencerlos de entrar al nuevo esquema de coordinación fiscal, la Federación prometió compensarles históricamente esa pérdida. Así que, décadas después, esa promesa sigue incrustada en las fórmulas matemáticas. El pasado fiscal literalmente financia el presente. Es increíble. Pero así como el gobierno federal tiene memoria para repartir recursos, también tiene un paredón público para los que no cumplen. Hacienda publica regularmente un listado de las entidades federativas que incumplieron con las obligaciones de transparencia contable que marca el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. Es decir, el gobierno federal sube a un escenario público a los estados y dice, a ver, estos no están entregando sus cuentas a tiempo. Más allá del chisme burocrático, esto es una exhibición en toda regla. Y el por qué importa esto es crucial para entender la dinámica de poder. La transparencia, en el ámbito gubernamental, suele presentarse como un derecho ciudadano, pero también es un arma de doble filo entre autoridades. Exhibir públicamente el incumplimiento en un diario oficial no es un mero trámite administrativo o un aviso amistoso, es una forma directa y agresiva de presión política. Es como decirles, te estoy vigilando. Totalmente. El gobierno federal utiliza la vergüenza pública para obligar a los gobernadores y secretarios de finanzas estatales a alinearse con la normativa federal. Es un recordatorio de quién tiene la llave de la caja fuerte. Pero no toda la relación entre la federación y los estados es a base de castigos y regaños. También hay una maquinaria inmensa de colaboración, sobre todo en las áreas más sensibles para la población como la salud pública. Claro. Recientemente vemos convenios modificatorios muy específicos con estados como Hidalgo y Jalisco. Estos documentos legales son la vía para transferir tanto insumos físicos como recursos presupuestarios federales. El objetivo es que las acciones de salud pública, la atención médica real, se ejecute de manera descentralizada. Es el esfuerzo constante por empujar el dinero y las medicinas fuera de la capital y llevarlos directamente a donde están los pacientes en el interior de la República. Y esta logística no se limita a transferencias bancarias o cargamentos de medicamentos. También involucra la gestión del espacio físico, de los ladrillos y el cemento del Estado. Los activos federales están en un constante juego de las sillas. Un ejemplo curioso y reciente es un acuerdo mediante el cual se desincorpora del régimen de dominio público una bodega y archivo en Cuernavaca. Ajá, leí sobre eso. El objetivo es entregar ese inmueble al patrimonio de la Fiscalía General de la República, la FGR. Esto nos ilustra cómo la infraestructura estatal está en una reubicación estratégica permanente. Si la Fiscalía necesita de repente más espacio logístico para evidencias o archivos en el centro del país, el Estado mueve las piezas inmobiliarias para facilitarlo. Nada está estático. Y no solo inmuebles, hasta el agua se mueve. Exacto. Incluso recursos vitales como el agua están sujetos a este ajuste continuo, fijando cuotas específicas para permitir el trasvase en movimiento de aguas nacionales de una cuenca a otra a través del Acuerdo 2020-26. Todo, absolutamente todo, tiene un costo, un medidor y un lugar asignado. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿qué significa todo esto?
Si juntamos las piezas que llevamos hasta ahora, satélites persiguiendo barcos camaroneros, fórmulas de 1989 repartiendo dinero, y el Estado cediendo bodegas en Cuernavaca o calculando trasvases de agua, vemos a una maquinaria gubernamental que busca blindarse y operar con una precisión casi obsesiva. Pero este blindaje no se detiene en las fronteras internas o en los puertos. Tiene una dimensión comercial y legal enorme, especialmente cuando se trata de proteger la industria nacional de la competencia global y al mismo tiempo transparentar el gasto frente a la ciudadanía. Exacto. Abramos la puerta de la política comercial, que en este 2026 sigue siendo un terreno minado. Un punto crítico en la agenda es el procedimiento que inició la Secretaría de Economía para examinar si se mantienen vigentes las cuotas compensatorias a ciertas importaciones. Específicamente, estamos hablando de los llamados productos de preesfuerzo. Espera, hagamos una pequeña pausa técnica para quienes no son ingenieros civiles. ¿Qué es exactamente un producto de preesfuerzo y por qué debería importarnos en este análisis económico? Es un excelente punto. Básicamente estamos hablando de cables, alambres y torones de acero de altísima resistencia que se usan para tensar el concreto. Si vas a construir un puente vehicular, un edificio alto o cualquier tipo de infraestructura pesada, necesitas este acero para que el concreto no colapse por su propio peso. Son los tendones de la construcción moderna. Y aquí es donde entra la tensión internacional. Las importaciones bajo revisión provienen de la República Popular China, el Reino de España y la República Portuguesa. Ya veo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se calibra la balanza económica. Si permites que estos materiales entren a precios por debajo del costo real de producción, lo que en economía llamamos dumping, las acereras nacionales quiebran y se pierden miles de empleos en el país. Claro, suena lógico proteger a la industria local, pero por otro lado, si le pones aranceles pesadísimos a ese acero importado de China o España, los constructores locales van a tener que pagar mucho más por el material nacional, y al final de la cadena, construir viviendas, hospitales o carreteras en el país se vuelve un proyecto mucho más caro. Es un acto de malabarismo absoluto. Un delicado equilibrio diplomático y económico donde las cuotas compensatorias son el freno de emergencia para no desestabilizar la economía de la construcción y la manufactura nacional. Es una cuerda floja constante para la Secretaría de Economía. Y así como el Estado es celoso y vigilante de lo que viene de afuera, hay un mandato legal que le exige la misma severidad, pero mirando hacia adentro, específicamente hacia las carteras de los servidores públicos. La transparencia salarial ha alcanzado un nivel de exigencia sin precedentes, particularmente en el Poder Judicial. Ese es un tema candente. Derivado de las reglas del presupuesto 2026, entidades como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen una fecha límite inamovible, que es el último día hábil de febrero, para publicar en el Diario Oficial sus manuales de remuneraciones completos. Y cuando decimos completos no nos referimos a publicar un rango vago diciendo, bueno, los directores ganan entre X y Y cantidad. Se exige una disección verdaderamente brutal de la estructura ocupacional. Tienen que desglosar la plantilla completa, el personal operativo de base, los eventuales, los que están por honorarios. Todo. Tienen que detallar hasta el último centavo de pagos, aportaciones de seguridad social y prestaciones. Y el detalle que me parece más revelador, están obligados a publicar la totalidad de las plazas vacantes. Ese punto es clave. Es decir, no solo transparentan a quién le pagan, sino el dinero asignado a las sillas que están vacías en la estructura. Imaginemos ser el equipo de contabilidad del tribunal un viernes a las 11 de la noche, tratando de cuadrar este nivel de detalle para publicarlo a tiempo ante todo el país. Debe ser una pesadilla logística, sin duda alguna, pero el impacto social lo vale. Es radiografiar financieramente a los órganos impartidores de justicia. En tiempos donde la legitimidad de las instituciones está bajo constante escrutinio público, desvestir completamente la nómina gubernamental permite que la ciudadanía audite de forma directa cómo se gasta el presupuesto asignado a los servicios personales. No hay lugar para sobresueldos escondidos en partidas oscuras. Transparencia absoluta y obligatoria. Ahora, para cerrar este recorrido por las venas de la administración pública, hay un aviso que se publicó recientemente y que me causó mucha gracia, pero que encapsula a la perfección la rigidez casi robótica de la maquinaria estatal.
Resulta que, para quienes interactúan constantemente con el gobierno, hay una regla de oro sobre los comprobantes de pago por concepto de publicación en el diario oficial. Estos recibos solo son vigentes durante el ejercicio fiscal en el que fueron generados. En español, si alguien fue al banco, pagó su trámite el 28 de diciembre de 2025 y por alguna razón intenta usar ese recibo la primera semana de enero de 2026, ya no sirve. Es papel mojado. Se esfuma el valor. El dinero entró a las arcas, pero como el año fiscal cambió, el reloj administrativo se reinició por completo. Es como el carruaje de la Cenicienta. A la medianoche del 31 de diciembre, la magia del recibo de pago desaparece. Es una analogía perfecta. Es la temporalidad del Estado de Derecho materializada en un pedazo de papel. La burocracia no entiende de retrasos personales ni de días festivos. Opera bajo calendarios fiscales inquebrantables. Y creo que si damos un paso atrás en este momento y observamos el panorama completo de los temas que hemos desgranado hoy, la imagen de cómo opera el país en su día a día es verdaderamente imponente. Sin duda. Hemos visto la anatomía de un Estado que busca desesperadamente, a través de sus normativas, tener el control y la medición de todas sus variables críticas. Empezamos viendo cómo se obliga a un barco a emitir señales satelitales las 24 horas del día para proteger el patrimonio del océano. Vimos cómo una regla fiscal de 1989 sigue dictando cuántos millones recibe un municipio hoy en día para pavimentar calles. Observamos cómo se mueve una bodega en Cuernavaca para fortalecer la Procuración de Justicia de la FGR y cómo se le exige al máximo tribunal del país publicar hasta el último centavo del seguro social de un empleado de base. Todo esto, mientras de reojo, el gobierno vigila toneladas de acero cruzando el mar desde China o Europa para proteger el empleo local. Es una red de información, control y regulación abrumadora, que nunca se detiene. Al observar esta maquinaria estatal que rastrea cada gota de diésel subsidiado, cada pez capturado y cada peso transferido a un municipio, surge una incógnita fascinante para el futuro. Si la tendencia es monitorear absolutamente todo con precisión satelital y bases de datos exhaustivas, llegará el punto en que el nivel de microgestión gubernamental y la acumulación masiva de datos superen la capacidad humana para analizarlos y tomar decisiones lógicas. ¿Estamos construyendo la utopía de la transparencia perfecta o un laberinto de información tan denso que nadie podrá navegarlo sin algoritmos? Una perspectiva que nos deja con mucho que procesar sobre hacia dónde nos dirigimos como sociedad hiperregulada. Ha sido un análisis profundo por los rincones más complejos de la administración pública y sus impactos reales en el mundo que nos rodea. Nos despedimos por ahora esperando que esta inmersión haya aportado algo de claridad sobre el gigantesco y ruidoso engranaje que mueve nuestro entorno todos los días. Hasta la próxima oportunidad de seguir cuestionando y descubriendo el fondo de las cosas.